Buenas tardes, queridos amigos. Como ustedes recordarán, hemos venido dedicando nuestras últimas reflexiones a una de las grandes responsabilidades, de los grandes desafíos para emprender nuevas transformaciones en los próximos años que tiene planteado el Uruguay. Y me estoy refiriendo al que se vincula con la capacidad física del país, lo que solemos llamar con una sola palabra, infraestructura. Absoluta condición para mantener niveles de crecimiento sostenidos como los que el país ha sabido construir en los últimos años, pero que con perspectiva de futuro reclaman una impostergable ampliación de la disponibilidad de recursos en estas áreas, que son 4, como ya lo hemos explicado. Nos estamos refiriendo a los transportes, a las comunicaciones, a los servicios portuarios y a la energía. Y una de las cosas que estuvimos planteando y analizando refiere a las diferentes velocidades con las que el país vino avanzando en estas áreas. Señalamos así que en materia de comunicaciones y energía se había venido progresando a un ritmo razonablemente bueno, lo cual facilita, no evita, debe quedar claro esto, facilita, no evita, las transformaciones que tenemos que seguir realizando en estos campos. Y así como señalábamos esto, también planteamos que en materia de transportes, puertos y servicios portuarios, la velocidad, el ritmo con el que habíamos venido avanzando en la ampliación de esta disponibilidad infraestructural, no se exigía un esfuerzo mayor en los próximos años. En nuestro último encuentro estuvimos particularmente dedicados a comentar los avances notables que el país había hecho en materia de energía. Ya habíamos visto la buena ubicación que Uruguay tiene en materia de comunicaciones y particularmente en materia de telecomunicaciones. En cuanto a la energía, nos referimos a la renovación de la matriz energética tradicional del país, una matriz cara, diría yo, que muestra a un Uruguay dependiente demasiado de los hidrocarburos, cuya volatilidad en materia de precios es un riesgo importante para el Uruguay, y pasando de esta matriz a una matriz basada en el gas natural, por un lado, complementado con la generación de energía proveniente de recursos naturales renovables, como por ejemplo la energía eólica, la fotovoltaica, la biomasa, los biocombustibles, que hacen que el Uruguay hoy ya esté mostrando cambios muy importantes en su matriz energética y ya se esté beneficiando no solo del volumen de energía que se genera, en algunos casos superando las previsiones que el país había hecho al respecto, como por ejemplo en el caso de la energía eólica y la fotovoltaica, sino además ubicándonos desde este punto de vista a niveles de precios que son compatibles con la promoción de niveles de crecimiento sostenido, como decíamos hoy, y a niveles de eficiencia desde este punto de vista crecientes. Porque debo decir que estos cambios en la matriz energética vienen acompañados de mayores niveles de eficiencia desde el punto de vista de la utilización de energía y su impacto sobre los costos y la competitividad de la producción. Ahora bien, tenemos que empezar a comentar lo que ha ocurrido en las áreas donde, por diversas razones, los avances que necesita el país no han podido progresar a ritmos comparables
con los que hubo en comunicaciones y en energía. Quiero dejar una constancia. En muchos casos esto se ha debido a que el propio crecimiento del Uruguay en los últimos años presionó sobre la disponibilidad infraestructural en estos rubros, reitero, transportes y puertos, y por lo tanto hizo más clara, más expresiva, más notoria la necesidad de hacer un esfuerzo mayor en los próximos años. Yo creo que cuando hablamos de transportes, y vamos ahora a dedicar nuestros comentarios a esta área infraestructural fundamental, tenemos que distinguir dos aspectos. Por un lado, lo que podríamos llamar los medios de transporte. Por ejemplo, los medios de transporte terrestre, los medios de transporte fluvial, los medios de transporte aéreo. Y por otro lado, las vías de comunicación transitadas por estos medios de transporte. Obviamente las dos cosas van asociadas entre sí, pero tenemos que analizar rubro por rubro, porque el país tiene que tener un diagnóstico claro de cada uno de estos casos particulares que además tienen connotaciones especiales a tener en cuenta. Si consideramos los medios en particular, esto es los equipos de transporte, estamos hablando, por ejemplo, de los camiones, en el caso de la comunicación terrestre, estamos hablando de los buques, embarcaciones, en cuanto a la comunicación fluvial, estamos hablando de, obviamente, el transporte aéreo, los medios aéreos de comunicación, en el caso de esta vía. Pienso que Uruguay dispone de un volumen y accede a un volumen razonablemente equilibrado desde el punto de vista de las exigencias de su crecimiento y la evolución de su producción, lo cual no es un llamado a distraernos sobre este punto tan importante de la infraestructura disponible. Digo que no es aquí que deberíamos encontrar los problemas más considerables, más importantes desde el punto de vista de nuestra acción futura. Sí lo es en materia de vías de comunicación y particularmente las vías de comunicación que tienen que ver con el transporte terrestre, porque Uruguay ha estado sometido a un esfuerzo tan grande en esta materia que la inversión vial que va a tener que realizar en los próximos años ha llegado a un volumen muy importante, a un volumen que va a exigir esfuerzos, el manejo de los tiempos, la utilización de instrumentos novedosos, como por ejemplo la complementación público-privada en cuanto a la facilitación de inversiones muy voluminosas como estas. Ahora, yo quiero aquí establecer una consideración particular referida precisamente a los medios terrestres, a las vías de comunicación terrestres, y es el hecho de que Uruguay tiene una prioridad absolutamente inocultable, que es la que se vincula con la recuperación de su ferrocarril. Tal es la importancia de este medio y de esta vía de comunicación terrestre, que es la ferrocarrilera, que Uruguay va a tener que hacer un esfuerzo muy importante, no solo por el volumen, sino también por los lapsos comprometidos en esta materia. Uruguay no puede seguir sin una recuperación muy importante del ferrocarril y al mismo tiempo tener en cuenta el impacto que esta modernización, que esta recuperación del ferrocarril
tiene sobre las demás vías de transporte y las demás vías de comunicación al respecto. ¿Por qué? Porque hay una matriz multimodal de transporte que se potencia interrelacionadamente. Si nosotros señalamos que Uruguay tiene en la recuperación del ferrocarril una prioridad indiscutible, tenemos que saber que esta comunicación vía ferrocarril, que es una comunicación terrestre, está absolutamente condicionando la eficiencia de la comunicación fluvial, del papel de los puertos, en algunos casos incluso la comunicación aérea, de modo que estos diversos medios, a través de estas distintas vías de comunicación, van potenciándose, repito, interrelacionadamente y, por supuesto, dándole fuerza al resultado conjunto que pueden tener. Entonces, hay una intermodalidad de todos estos medios y todas estas vías, y también hay una multimodalidad que es una suerte de multiplicación o suma de efectos que termina beneficiando notoriamente al país. Por supuesto que luego tenemos el transporte fluvial, la vía fluvial con los medios correspondientes, que está muy condicionada no solo por decisiones que pueda tomar el país, sino también por obras binacionales de infraestructura, particularmente con nuestros dos grandes vecinos, por un lado la Argentina, por otro Brasil, que precisamente operan como condiciones que influyen sobre los posibles resultados a obtener de estos medios y estas vías de comunicación. Les pongo, por ejemplo, el dragado de los canales en el río, en los ríos que compartimos, de los canales, por ejemplo, como el Martín García, el dragado del río Uruguay, que es absolutamente fundamental para los puertos del litoral oeste del Uruguay, y que están sujetos a decisiones compartidas, en este caso con la República Argentina. Vamos a ver también que del otro lado de nuestro territorio, esto es del lado este de nuestro territorio, está la cuenca de la Laguna Merín, donde también acuerdos binacionales, en este caso con Brasil, están condicionando vías de transporte que en esa cuenca pueden llegar a ser muy importantes. Desde el punto de vista aéreo, yo creo que Uruguay está en una buena situación de conectividad. Vuelvo a repetir, cuando digo estas cosas, no quiere decir que no tengamos que seguir haciendo esfuerzos por mejorar precisamente la infraestructura disponible desde este punto de vista, pero Uruguay en los últimos años, y a pesar del cierre de nuestra empresa aérea Pluna, ha recuperado niveles de conectividad muy importantes. ¿Verdad que hoy lo muestran al país precisamente articulado a lugares muy importantes del mundo, con vías que lo comunican desde este punto de vista, desde el punto de vista aéreo, en la región? Y cuando digo región me refiero a toda la América Latina y el Caribe, y no solo al barrio en donde vivimos, que lo comunican con cierta eficacia en crecimiento con el continente europeo, naturalmente con los Estados Unidos también, con lugares que están cobrando importancia cada vez más alta en el mundo de los negocios y en el mundo de la globalización, como es el sureste asiático. Así que yo pienso que, sin perjuicio de la necesidad de seguir mejorando al respecto, la conectividad aérea puede considerarse como razonablemente buena. Entonces, queridos amigos,
Este es el panorama general en materia de transportes, incluyendo medios y vías de comunicación. Hay mucho para trabajar, hay mucho para invertir. Hay mucho para invertir, como les decía hoy, en infraestructura vial. Hay mucho e importante para invertir en la recuperación del ferrocarril, que son los aspectos que yo hoy destacaría junto a la necesidad de seguir con paciencia, negociando con nuestros vecinos buenas acciones binacionales que nos permitan potenciar los resultados de este esfuerzo que tendremos que hacer en los próximos años. Hasta la próxima, queridos amigos.